Imagine una ciudad donde la electricidad desaparece durante casi todo el día, donde cocinar es un lujo, donde transportarse además es una odisea y conservar alimentos se convierte en un desafío diario. Eso no es una escena de ficción, es la realidad que hoy viven millones de cubanos mientras el gobierno estadounidense endurece el bloqueo energético. Naciones Unidas lanza una advertencia que eleva la atención. Las consecuencias podrían estar cruzando la línea de los derechos humanos. Lo que ocurre en Cuba ya no es una crisis económica, es un choque entre política internacional, supervivencia cotidiana y diplomacia global. Soy Octavio Sazo y esto es Mundo al Día. Bienvenidos. El punto de quiebre llegó cuando Cuba dejó de recibir combustible regular. Sin petróleo, la infraestructura energética colapsa. Apagones de hasta 16 o 20 horas se han vuelto rutina. La electricidad no solo ilumina hogares, sostiene hospitales, transporte, refrigeración y distribución de alimentos. Cuando eso falla, todo se ralentiza. La vida cotidiana entra en modo supervivencia. En barrios enteros, las familias reorganizan su día según los ciclos de luz. Dormir cuando hay electricidad, cocinar cuando se puede, guardar lo indispensable. La energía deja de ser comodidad y pasa a ser un recurso vital. Mientras tanto, el gobierno cubano toma medidas que no solucionan el problema. Las medidas, te podría decir sin palabras porque no nos remedian el problema. Quizás a algunos les resuelvan, pero no nos remedia el problema a el % mayor de los cubanos que tenemos que hacer trámites, que tenemos inclusive que ir a trabajar. Realmente las medidas lo que me generan es inseguridad respecto a qué va a pasar con mi semestre universitario, cómo va a ser la situación de evaluaciones semipresencialidad mediante la plataforma EBEA, va a funcionar de verdad. Hay muchos estudiantes que viven en pueblos un poco recónditos que nunca tienen corriente y si no tienen corriente no tienen conexión. La preocupación no es abstracta. Hospitales enfrentan riesgos operativos, medicamentos sensibles pierden cadena de frío, sistemas de agua dependen de electricidad que no llega. El impacto sanitario podría escalar rápidamente. La ONU subraya un punto crítico. Las disputas políticas entre estados no deberían derivar en daños indiscriminados sobre la población civil. Aquí entra el debate más delicado. ¿Dónde termina la presión política y dónde comienza la afectación humanitaria? Estamos extremadamente preocupados por el agravamiento de la crisis socioeconómica en Cuba en un contexto de embargo comercial y financiero de décadas, eventos climáticos extremos y las medidas recientes de Estados Unidos por las que se restringen las entregas de petróleo. Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los derechos humanos de la gente en Cuba. Cuba depende del turismo como una de sus principales fuentes de divisas, pero el combustible es la sangre del sistema turístico. Sin él, vuelos cancelados, hoteles compactados, excursiones suspendidas, miles de trabajadores quedan en incertidumbre. La cadena económica se rompe, menos turistas, menos ingresos, mayor presión social. Los expertos ya hablan de un año crítico para el sector y en economías frágiles cada golpe se multiplica. Ante la escasez, la población improvisa. El carbón vuelve como solución doméstica. Paneles solares se convierten en inversión urgente. Mercados alternativos florecen. Muchos recuerdan el período especial, la crisis posterior a la caída soviética. Hoy la sensación es similar: adaptarse o quedarse atrás. La creatividad cubana emerge, pero también el agotamiento social. Cada apagón no es solo oscuridad, es estrés, incertidumbre, resiliencia forzada. Mientras tanto, Washington endurece medidas. Otros actores internacionales entran en escena. México envía ayuda humanitaria, Rusia anuncia asistencia energética, Chile canaliza apoyo vía organismos multilaterales. No se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo. La crisis cubana se convierte en tablero geopolítico. No se trata solo de petróleo, sino de influencia regional, posicionamiento diplomático y narrativa internacional. Cada movimiento tiene lectura política.
y Cuba queda en el centro de este pulso global. Que siempre ha sido México un país solidario con Cuba, que siempre ha prestado su ayuda, incluso fue el único país que se mantuvo con Cuba cuando se rompieron relaciones con la Organización de Estados Americanos. ¿Puede una sanción legítima generar efectos humanitarios desproporcionados? La ONU insiste en límites éticos. Washington evalúa envíos mínimos para necesidades esenciales. El conflicto revela además una tensión histórica, seguridad política versus bienestar civil. Ese equilibrio nunca es sencillo. Cada decisión impacta millones de vidas. Cuba enfrenta más que una crisis energética, vive un cruce entre política internacional, economía y supervivencia diaria. Las sanciones son herramientas de poder, pero sus efectos se miden en la vida de personas comunes. Horas sin luz, alimentos racionados, adaptación constante. La historia demuestra que la crisis se transforma en naciones, pero también revela que la capacidad humana de resistir. Hoy Cuba camina entre presión global y la lucha cotidiana por mantener la normalidad. Y esa historia todavía se está escribiendo.